La batalla de Halicarnaso fue el primer gran asedio de la carrera de Alejandro Magno, el momento en que el joven rey macedonio demostró que no solo podía ganar batallas campales, sino también reducir las fortalezas más poderosas del mundo conocido. En las murallas de esta antigua ciudad griega, convertida en bastión persa, se libró una guerra de ingeniería militar, astucia táctica y pura determinación que estableció el patrón para todas las conquistas posteriores de Alejandro. Fue aquí donde el conquistador macedonio perfeccionó las técnicas de asedio que le permitirían tomar Tiro, Gaza y las ciudades más remotas de Asia. Esta batalla representaba mucho más que la conquista de una ciudad fortificada. Era un duelo entre dos filosofías militares, la guerra de movimiento que Alejandro había heredado de su padre Filipo, contra las técnicas defensivas persas perfeccionadas durante 2 siglos de dominación en Asia Menor. También era un enfrentamiento personal entre Alejandro y Memnón de Rodas, el mercenario griego que se había convertido en el estratega más peligroso al servicio del imperio persa. Para entender la importancia de Halicarnaso, hay que situarse en el contexto de una campaña que apenas había comenzado. Alejandro había cruzado el Helesponto en la primavera del 334 a.C. con un ejército de poco más de 30.000 hombres, decidido a vengar las invasiones persas de Grecia y a conquistar el imperio más grande del mundo. Su primera gran victoria en el río Gránico había abierto las puertas de Asia Menor, pero también había creado nuevos problemas estratégicos. Después de Gránico, Alejandro había tomado una decisión que horrorizó a sus generales veteranos: despedir a su flota. Era una apuesta arriesgada que demostraba tanto su confianza como su genio estratégico. La armada macedonia era pequeña y costosa de mantener, mientras que la flota persa dominaba el Mediterráneo oriental con cientos de naves. En lugar de intentar una guerra naval que no podía ganar, Alejandro decidió derrotar a la armada persa desde tierra, conquistando todos los puertos que le servían de base. La estrategia era brillante en teoría, pero requería que Alejandro capturara cada ciudad costera de Asia Menor, incluyendo las fortalezas más poderosas. No podía permitir que ningún puerto permaneciera en manos persas, porque eso daría a la flota enemiga una base para atacar sus líneas de comunicación con Macedonia, o incluso para invadir Grecia, mientras él estaba ocupado en Asia. Las primeras ciudades habían caído fácilmente. Sardis, la antigua capital de Lidia, abrió sus puertas sin resistencia. Éfeso recibió a Alejandro como libertador. Magnesia y Tralles se rindieron al primer requerimiento. Parecía que toda Asia Menor se entregaría sin lucha, como si el prestigio de la victoria de Gránico fuera suficiente para quebrar la voluntad de resistencia persa. Pero Mileto había sido diferente. La ciudad, situada en una península rocosa en la desembocadura del río Meandro, había cerrado sus puertas y se había preparado para el asedio. Tenía una guarnición persa decidida a resistir, murallas sólidas y la esperanza de que la flota persa pudiera acudir en su auxilio. Alejandro había tenido que demostrar por primera vez su habilidad en la guerra de asedio, usando máquinas de guerra, escalas y torres móviles para quebrar las defensas. La caída de Mileto había sido rápida pero instructiva. Alejandro había aprendido que no todas las ciudades de Asia Menor se rendirían por intimidación. Algunas tendrían que ser tomadas por fuerza, lo que requería tiempo, recursos y nuevas técnicas militares. También había visto cómo una guarnición decidida podía prolongar un asedio, retrasando su avance y dando tiempo a los persas para organizar contraataques. Halicarnaso presentaba un desafío completamente diferente. No era simplemente otra ciudad griega con una guarnición persa, sino la capital de Caria, una satrapía estratégicamente vital que controlaba el sureste de Asia Menor.
Sus murallas habían sido reforzadas recientemente con las técnicas más avanzadas de fortificación. Sus defensores incluían no solo tropas persas regulares, sino también mercenarios griegos experimentados bajo el mando de uno de los generales más hábiles de la época. Memnón de Rodas había llegado a Halicarnaso con la autoridad del mismísimo gran rey Darío III. Era un mercenario griego que había servido al imperio persa durante décadas, que conocía tanto las tácticas macedonias como las técnicas defensivas orientales. Había estado presente en Gránico, había visto de primera mano las innovaciones tácticas de Alejandro y había desarrollado estrategias específicas para contrarrestarlas. La presencia de Memnón convertía el asedio de Halicarnaso en algo más que una operación militar rutinaria. Era un duelo intelectual entre dos maestros del arte de la guerra, una prueba de si el genio ofensivo de Alejandro podía superar la experiencia defensiva del mercenario Rodio. Era también una batalla por el prestigio. Una victoria de Memnón podría convencer a otras ciudades de que era posible resistir al aparentemente invencible rey macedonio. La ciudad de Halicarnaso ocupaba una posición formidable en una península rocosa que se adentraba en el mar Egeo. Sus murallas seguían el contorno natural del terreno, aprovechando cada elevación, cada acantilado, cada ventaja que la geografía pudiera ofrecer. El puerto estaba protegido por rompeolas artificiales que habían costado fortunas construir. Era una fortaleza diseñada por generaciones de arquitectos militares para resistir cualquier asedio. Alejandro llegó a las murallas de Halicarnaso a finales del verano del 334 a.C., cuando el sol mediterráneo todavía calentaba las piedras blancas de las fortificaciones. Su ejército había crecido desde Gránico con la incorporación de aliados griegos de Asia Menor, pero seguía siendo relativamente pequeño para una operación de asedio prolongada. Tendría que compensar la inferioridad numérica con superioridad técnica e innovación táctica. El primer reconocimiento de las defensas reveló la magnitud del desafío. Las murallas de Halicarnaso no solo eran altas y gruesas, sino que habían sido diseñadas con todas las mejoras que la ingeniería militar griega había desarrollado durante siglos. Torres flanqueantes protegían cada sección de muralla. Fosos profundos dificultaban el acercamiento de máquinas de asedio. Las puertas estaban protegidas por complejos sistemas de defensas superpuestas. Memnón había aprovechado el tiempo desde Gránico para reforzar las defensas con innovaciones propias. Había hecho excavar pozos delante de las murallas para dificultar el avance de las torres de asedio macedonias. Había preparado material incendiario para destruir las máquinas de guerra enemigas. Había organizado a los defensores en unidades especializadas, cada una entrenada para un tipo específico de combate defensivo. Alejandro respondió desplegando todo el arsenal de la ingeniería militar macedonia. Sus técnicos comenzaron a construir torres de asedio que superaran en altura las murallas de la ciudad. Sus carpinteros fabricaron arietes gigantes reforzados con placas de hierro. Sus arqueros e ingenieros de torsión prepararon máquinas de guerra capaces de lanzar proyectiles que podían demoler fortificaciones o aniquilar a grupos de defensores. Pero la verdadera innovación de Alejandro no estaba en sus máquinas, sino en su estrategia. En lugar de intentar un asalto frontal contra las murallas más fuertes, decidió concentrar sus ataques en los puntos más débiles del perímetro defensivo. Había estudiado cuidadosamente la topografía de Halicarnaso y había identificado una sección de muralla donde el terreno favorecía a los atacantes. Los primeros ataques fueron sondeos destinados a probar las defensas y obligar a Memnón a revelar sus tácticas. Alejandro lanzó asaltos simultáneos contra varios puntos del perímetro, usando tropas ligeras para mantener ocupados a los defensores mientras sus ingenieros evaluaban las debilidades de las fortificaciones. Era una guerra de nervios tanto como de ingeniería militar.
Memnón respondió con contraataques brillantes que demostraron por qué era considerado uno de los mejores estrategas de su época. En lugar de limitarse a defender pasivamente, organizó salidas nocturnas que atacaron las máquinas de asedio macedonias mientras estaban siendo construidas. Sus arqueros cretenses, famosos por su puntería mortal, causaron numerosas bajas entre los técnicos de Alejandro. La fase decisiva del asedio llegó cuando Alejandro ordenó el ataque general contra la sección de muralla que había identificado como más vulnerable. Era una operación que requería coordinación perfecta entre diferentes tipos de tropas: arqueros para mantener a los defensores alejados de las almenas, ingenieros para operar las máquinas de asedio, infantería pesada para el asalto final una vez que se abriera una brecha. Las torres de asedio macedonias avanzaron hacia las murallas como gigantes mecánicos. Cada una era una fortaleza móvil de varios pisos, protegida con placas de hierro y pieles empapadas para resistir los proyectiles incendiarios. En su interior, los soldados de élite se preparaban para saltar sobre las murallas en el momento en que las torres estuvieran lo suficientemente cerca. Los defensores respondieron con desesperación creciente. Lanzaron jarras de aceite hirviendo que convertían las escalas en infiernos ardientes. Rodaron piedras enormes que aplastaban a grupos enteros de atacantes. Los arqueros cretenses de Memnón disparaban con una precisión que convertía cada exposición de los atacantes en una sentencia de muerte. Pero la ingeniería macedonia era superior. Los arietes, protegidos por cobertizos móviles, comenzaron a abrir brechas en las secciones más débiles de la muralla. Las torres de asedio, a pesar de sufrir daños considerables, lograron acercarse lo suficiente para que los soldados de élite pudieran saltar sobre las defensas. Por primera vez en el asedio, tropas macedonias luchaban dentro del perímetro de Halicarnaso. Memnón, viendo que las defensas exteriores se desmoronaban, tomó una decisión que demostraba tanto su brillantez táctica como su determinación. En lugar de permitir que Alejandro conquistara toda la ciudad, organizó una retirada ordenada hacia la ciudadela interior, una fortaleza dentro de la fortaleza que podía resistir indefinidamente. Era una maniobra que transformaba una derrota táctica en ventaja estratégica. Alejandro podía proclamar que había conquistado Halicarnaso, pero Memnón y sus mejores tropas seguían controlando el puerto y la ciudadela, lo que significaba que la flota persa todavía tenía una base de operaciones en la costa de Asia Menor. La respuesta de Alejandro fue característica de su genio adaptativo. En lugar de desperdiciar tiempo y hombres en un asedio prolongado de la ciudadela, decidió cambiar completamente su estrategia. Dejó una guarnición suficiente para bloquear la fortaleza interior y continuó su campaña hacia el este. Era una demostración de flexibilidad táctica que confundió completamente a sus enemigos. Pero antes de partir, Alejandro ejecutó una maniobra que revelaba su comprensión profunda de la guerra psicológica. Organizó un banquete público en la ciudad conquistada, invitando a los notables locales y demostrando que Halicarnaso estaba ahora bajo protección macedonia. Era un mensaje claro para todas las ciudades de Asia Menor. La resistencia era inútil, la sumisión era recompensada. Las consecuencias del asedio de Halicarnaso fueron inmediatas y duraderas. Para Alejandro, representó un punto de inflexión en su comprensión del arte militar. Había demostrado que podía tomar fortalezas consideradas inexpugnables, pero también había aprendido que algunos objetivos no valían el costo de conquistarlos completamente. Esta lección influiría en todas sus campañas posteriores. Para Memnón, la defensa parcialmente exitosa de Halicarnaso confirmó su reputación como el único general persa capaz de enfrentar a Alejandro en igualdad de condiciones. Su habilidad para mantener la ciudadela le permitió continuar siendo una amenaza estratégica,
organizando contraataques navales que mantendrían ocupadas a las fuerzas macedonias durante meses. La batalla también tuvo implicaciones más amplias para la guerra entre Macedonia y Persia. Demostró que la conquista de Asia Menor no sería el paseo militar que algunos habían predicho después de Gránico. Ciudades bien defendidas y comandadas por generales competentes podían prolongar significativamente la campaña de Alejandro, dando tiempo a Darío III para organizar una respuesta coordinada. Para las ciudades griegas de Asia Menor, Halicarnaso se convirtió en una lección sobre los costos de la resistencia. Alejandro había demostrado que tenía tanto la capacidad técnica como la determinación para tomar cualquier fortaleza, pero también había mostrado clemencia hacia los pobladores civiles que no participaban activamente en la defensa. El asedio también reveló las innovaciones que Alejandro estaba introduciendo en el arte de la guerra. Sus técnicas de asedio combinaban las tradiciones macedonias con adaptaciones aprendidas de cada enemigo que enfrentaba. Era un proceso de evolución militar continua que haría invencibles a sus ejércitos en los años siguientes. Memnón, por su parte, había demostrado que era posible resistir efectivamente a Alejandro usando una combinación de fortificaciones sólidas, tácticas defensivas innovadoras y la voluntad de adaptar constantemente las estrategias según las circunstancias. Su ejemplo inspiró a otros comandantes persas a buscar formas de contrarrestar las ventajas macedonias. La tecnología militar también evolucionó como resultado del asedio. Las máquinas de guerra usadas en Halicarnaso eran más sofisticadas que cualquier cosa vista anteriormente en Asia Menor. Los ingenieros de ambos bandos aprendieron lecciones que aplicarían en futuros enfrentamientos, iniciando una carrera armamentística entre técnicas ofensivas y defensivas. Para los soldados que participaron en el asedio, Halicarnaso se convirtió en una experiencia formativa que los preparó para los desafíos aún mayores que encontrarían en las ciudades fortificadas de Siria, Egipto y Asia Central. Habían aprendido que la guerra no era solo cuestión de valor en batalla campal, sino también de paciencia, ingeniería y adaptabilidad táctica. Cuando Alejandro finalmente partió de Halicarnaso, dejando a Memnón en control de la ciudadela, ambos comandantes sabían que habían participado en algo más que un asedio local. Habían establecido los parámetros para todos los enfrentamientos futuros entre las fuerzas macedonias y persas. Era una guerra que se decidiría tanto en los gabinetes de ingeniería como en los campos de batalla. En las murallas parcialmente destruidas de Halicarnaso, donde las máquinas de guerra se oxidaban bajo el sol mediterráneo, se había escrito un nuevo capítulo en la historia del arte militar. Los métodos desarrollados durante este asedio influirían en la guerra durante siglos, estableciendo principios que seguirían siendo válidos mucho después de que los imperios de Alejandro y Darío hubieran desaparecido en la historia. La ciudad misma, dividida entre el sector bajo control macedonio y la ciudadela en manos de Memnón, se convirtió en símbolo de una guerra que estaba lejos de terminar. Alejandro había ganado una victoria, pero no había logrado una solución definitiva. El verdadero test de su genio militar llegaría en las batallas que estaban por venir, cuando enfrentara no solo fortalezas aisladas, sino ejércitos enteros comandados por el mismísimo gran rey de Persia.